Buen día, estimados participantes. A continuación les explicaré la solución de otro ejemplo de tabla dinámica, la cual contiene la siguiente información. Veamos la información que nos da el ejercicio. Nos da el mes, nos da la quincena, nos da el gasto y nos da la categoría del gasto. Ejemplo, el cine es el gasto, pero está dentro de la categoría de entretenimiento y nos da el valor del gasto en ese momento. O sea que vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo viene esta información clasificada? Enero, en la quincena 2, se gastó en cine, en la categoría de entretenimiento, una cantidad equivalente a $5. Vamos a poner otro ejemplo. Febrero, quincena 1. Febrero, quincena 1, se gastó en supermercado, que está clasificado en la categoría de comida, la cantidad de $165. Y así sucesivamente. Vamos a dar otro ejemplo. Combustible, febrero, primera quincena de febrero, se gastó en combustible, dentro de la categoría de transporte, la cantidad de $90. Y así sucesivamente. Tenemos diferentes objetos de gasto: cine, supermercados, NBA Latina, mantenimiento, conjuntos casuales, etcétera. Revisado placa, que corresponde, por ejemplo, en este caso vamos a poner ejemplo en abril, quincena 1, revisado de placa, dentro de la categoría de transporte se gastaron $60. Bien, vamos a ver también qué nos pregunta, cómo debemos de configurar la información en este ejercicio. Tenemos las preguntas. Por ejemplo, ¿qué mes se tuvo mayor gasto? ¿Qué mes se tuvo mayor gasto? Desglose por quincena. Otra pregunta: ¿cuánto se gasta en transporte mensualmente? Tercera pregunta: ¿cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? Desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto. ¿Cuál ha sido el gasto total de educación a la fecha? ¿Cuánto se ha gastado en combustible hasta la fecha? Desglose por categoría en orden descendente las mayores compras. Construya gráficos que muestren las compras por mes y construya gráficos que muestren las compras por mes y por quincena. Vamos a proceder con el ejemplo. Iniciamos remarcando la información contenida en nuestra tabla inicial. La enmarcamos, luego vamos a dar el clic en la pestaña Insertar, buscamos tabla dinámica y ustedes ven que ya prácticamente está seleccionada la información contenida en la tabla dinámica, la cual aparece acá en este cuadro de diálogo, en donde dice seleccionar los datos que desea analizar, seleccione una tabla o rango, la cual ya aparece seleccionada aquí por default, y elegimos dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, dónde lo vamos a colocar. Podemos elegir colocarlo en una nueva hoja de cálculo o colocarlo en la misma hoja de cálculo existente. Vamos a elegir una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, aparece este cuadro, en donde aparece el cuadro de tabla dinámica acá, y aparecen acá automáticamente por default todas las columnas de la información que nos estamos procesando. En este caso aparece la información de mes, aparece la información de quincena, aparece la información del gasto, aparece la información de categoría y la información de compra correspondiente. Eso corresponde a las 5 columnas que están acá especificadas en nuestra tabla: mes, quincena, gasto, categoría y compra. Seguimos con nuestro ejercicio y a la vez aparecen, como manifestamos en el primer ejemplo,
los campos, filtros, columnas, filas y sumatoria de valores con los cuales es que se arma la información correspondiente que nos van a preguntar en cada uno de los casos. Ahora bien, concentrémonos en la primera pregunta. ¿Qué mes se tuvo mayor gasto? Desglose por quincena. Vamos a copiar la pregunta y la llevamos acá a nuestra hoja de trabajo. ¿Qué mes se tuvo mayor gasto? Desglose por quincena. Nos vamos a nuestra tabla, damos clic acá y traemos la información del mes a la fila. Debajo del mes también podemos poner la información de la quincena y ya tenemos del mes, tenemos la quincena 1 y la quincena 2. ¿Qué otra información necesitamos? La información de compra y lo llevamos a la sumatoria de valores. Lo que se gastó, porque nos dice qué mes se tuvo mayor gasto. Entonces ahora vamos, aquí tenemos la información. Enero, en la primera quincena se gastó 165 y en la segunda quincena se gastaron 235 y en total se gastaron $400 en el mes de enero. Como ustedes pueden ver, vamos a seleccionar para que ustedes vean la información. Vamos a ponerlo centrado, la información. Entonces vamos a ver el mes de enero, se gastaron $400, de los cuales se gastaron 165 en la primera quincena y 235 en la segunda quincena. Pero el ejercicio nos pregunta qué mes se tuvo mayor gasto. Entonces damos clic acá en esta pestañita y nos vamos a más opciones de ordenación y le decimos que nos organice en una forma descendente la sumatoria de compras, o sea que venga descendente de mayor a menor, y le damos a aceptar, y con esto nosotros podemos ver que resolvemos la pregunta primera porque hemos ordenado por mes, por mayor gasto, los meses y por quincena. Veamos cómo está. El mes de abril fue el mes de mayor gasto con 1180. El mes de mayo fue el segundo mes con 985. El mes de febrero fue el mes con el tercer mayor gasto. El mes de marzo 915. El mes de enero 400. Ya tenemos ordenado los meses en orden de mayor a menor gasto y desglosado también por quincena. Como pueden ver ustedes, vamos a analizar el mes de abril para que vean la información. Fíjense bien, el mes de abril se gastaron 1180, que fue el mes de mayor gasto, de los cuales en la primera quincena se gastaron 915 y en la segunda quincena 265. Y con eso hemos contestado la primera pregunta. Seguimos con nuestro ejercicio y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto se gasta en transporte mensualmente? Nos vamos y copiamos nuestra tablita para la ponemos en forma ordenada. Copiamos la tablita. Ahora nos paramos encima de esta tablita y volvemos a cero la información porque vamos a conseguir y dejamos la tabla original. Vamos a armar nuestra tabla desde el principio y entonces ¿qué información tenemos? La información de mes. Vamos a tener la información de categoría y la información de compras. Entonces vamos a poner la información de categoría en la fila. La fila hemos traído, fíjense bien, en la etiqueta de fila ponemos comida, educación, entretenimiento, gasto personal, transporte. Nos están preguntando solo transporte. Lo vamos a dejar así por el momento. Luego traemos el mes a las columnas y tenemos enero, febrero,
marzo, abril, mayo y total general. Ya tenemos armado prácticamente nuestra matriz. Y finalmente pasamos el valor de las compras a la sumatoria de valores y ya tenemos prácticamente armado para hacer nuestro análisis y completar la información de la tabla que nos preguntan. Entonces acá tenemos la información. Aquí pudiéramos decir que la información la tenemos. Aquí si marcamos transporte, la tenemos, pero a nosotros solamente nos piden la información de cuánto se gasta en transporte mensualmente, para lo cual nos vamos a la etiqueta de filas, porque ahí están contenidas la información de las diferentes categorías, y le damos clic y deseleccionamos todo. Y como solamente nos pregunta transporte, marcamos transporte, le damos a aceptar y fíjense bien, ya tenemos la información. Vamos a ponerla, a centrarla, y por supuesto nos está dando la información transporte, el mes por mes 305, marzo 200, abril 260, mayo 200 y el total de los 5 meses 965, y con eso hemos contestado la segunda pregunta. Si repetimos, podemos repetirla para que la podamos comprender un poco mejor. Entonces nos queda la tablita en forma sencilla. ¿Qué tenemos? Traemos la información del mes a la columna, la información de la categoría a la fila. Aquí solamente nos despliega transporte porque dejamos la categoría acá. La vamos a seleccionar toda, la volvemos acá y la volvemos acá nuevamente, pero deseleccionamos, seleccionamos todo y le damos a aceptar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que acá me aparecía solamente transporte porque ya estaba tomando la tabla dinámica anterior. Pero aquí ya lo volvemos a seleccionar todo y por eso aparece todas las información de cada una de las categorías. Y ahora solamente nos falta acarrear la información de las compras a la sumatoria de valores y ya tenemos la información. Aquí nada más la centramos la información. Y ahora clasificamos, quitamos el clic de seleccionar todas las categorías y solo damos el clic a la categoría de transporte, que es la que nos pregunta el caso, y tenemos resumidamente acá el gasto de transporte durante estos meses, que es la pregunta que nos da, y ya lo tenemos en una forma detallada. Transporte gastó en febrero, marzo, abril y mayo, total general de 965. Seguimos con nuestro ejemplo y vamos a contestar la tercera pregunta que nos hace el ejercicio. ¿Cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal? En 3 categorías. Copiamos nuestra tablita. Borramos todo y la ponemos en 0. Y aquí tenemos ya nuestra tabla para contestar la pregunta. Veamos. Tenemos nuestra tabla y nos pregunta cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal. Vamos a arrastrar la información del mes primero y a continuación debajo del mes vamos a poner la quincena. Y así ya tenemos más o menos estructurado enero, quincena 1, quincena 2, febrero. Ya tenemos el marco que va relacionando en las filas. Y ahora vamos a arrastrar las categorías dentro de las cuales está
comida, transporte y personal, la arrastramos al área de columnas. Perdón, aquí vamos en categoría, vamos a seleccionar todo, y le vamos a dar acá. Como ustedes ven, en categoría solo estaba contemplado transporte, y ahorita le incluimos todo. Como ustedes pueden ver acá, comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, hogar, ropa y transporte. Están todas las categorías contempladas acá: comida, educación, entretenimiento, gasto personal, hogar, ropa, transporte y total general. Entonces vamos a darle acá, la vamos a centrar para verla más bonito, y ya tenemos la información. Mes de enero, por primera quincena y la segunda quincena, tenemos todos los rubros. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta llevar lo que compramos de cada una de las cosas a la parte de valores para armar nuestro cuadro. El ejercicio nos pregunta cuánto se gastaría quincenalmente. Aquí tenemos quincenalmente, por ejemplo, en este caso, comida en el mes de enero. En la segunda quincena, el mes de enero, tenemos 165, de los cuales se gastaron 70 en entretenimiento y 165 en comida. Pero la pregunta se refiere básicamente a lo que se gastó en comida, transporte y personal. Entonces nos vamos a la etiqueta de columna donde están las categorías, deseleccionamos todo y vamos a seleccionar solamente la información que nos están haciendo en la pregunta. Seleccionamos comida, porque nos está preguntando comida, seleccionamos transporte y seleccionamos gasto personal. Solo esos tres rubros nos están preguntando que cuánto se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, transporte y personal. Y tenemos la información por mes. Por mes, por ejemplo, en el mes de enero, si solo gastáramos en comida, gasto personal y transporte, gastaríamos $330, de los cuales en la primera quincena estaríamos gastando 165 de comida y en la segunda quincena también 165 de comida. En febrero tenemos la información de la primera quincena, donde gastamos 165 en comida y 215 en transporte, lo cual suma 380, y así sucesivamente. Con esto estamos contestando la información relacionada a lo que se gastaría quincenalmente si solo se gastara en comida, en gasto personal y en transporte. Seguimos. Siguiendo con nuestro ejercicio, ahora nos pregunta desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto, para los cuales copiamos nuestra tablita, tenemos nuestra tablita, borramos todo para llevarlo a cero. Nos queda nuestra tabla. Ahora vamos a contestar nuestra pregunta. Desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto. ¿A dónde llevamos el mes? El mes lo vamos a llevar a las columnas. ¿Ok? Y el gasto lo vamos a llevar a las filas. Ya tenemos definido nuestra matriz. Vamos a poner la centradita. Centrémosla para tener mejor presentada la información. Ahora, ¿qué necesitamos? Nos paramos acá y traemos los valores
Y con esto estamos completando desplegar por mes las distintas ocasiones de gasto. ¿Qué tenemos acá? Estas son las ocasiones de gasto: cena de amistades, cine, combustible, conjunto casual, mantenimiento, mueble para sala, MBA, paseo de playa, revisado de placas, sala de belleza, supermercado, visita a familia. Esas son las distintas ocasiones de gasto y las estamos desplegando por mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Con esto terminamos de contestar la pregunta número 4. Seguimos con nuestro ejercicio y a continuación hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el gasto total en educación a la fecha? Para lo cual volvemos a copiar la tablita anterior, la pegamos y ahora la ponemos en blanco para irnos a la diseño de tabla original. ¿Cuál ha sido el gasto total de educación a la fecha? Traemos nuestra línea de categoría a las filas y esta categoría le vamos a poner toda la información. Para ello agarramos acá, al lado de categoría está el filtro que hicimos y lo seleccionamos todo para que aparezca toda la información y le damos a aceptar y ya tenemos todos los rubros de las categorías: comida, educación, entretenimiento, etc. También podríamos haber dejado nada más en ese filtro lo que es educación, pero lo estamos haciendo paso a paso para que ustedes vean todas las cosas que se pueden ir desarrollando en el devenir de la tabla dinámica. ¿Qué otra información? ¿Cuál ha sido el gasto total? Entonces ponemos la información de compras y definitivamente ya tenemos toda la información. Sin embargo, fíjense bien, aquí son los totales que se gastaron, 4.405, pero nada más nos están preguntando el gasto de educación. Entonces damos acá, hacemos clic en la etiqueta de fila, deseleccionamos acá, fíjense bien, deseleccionamos todo y ponemos nada más el gasto de educación, como ustedes pueden ver acá, y le damos a aceptar y ya nos queda nada más la línea de educación con un gasto de 800 a la fecha, y esa era la pregunta a la cual estamos respondiendo. La siguiente pregunta nos dice, es una pregunta parecida a la número 5, ¿cuánto se ha gastado en combustible a la fecha? Copiamos la tablita anterior y podemos hacerlo de dos formas, lo vamos a hacer de dos formas. Uno, agarrar esta misma tablita, ver la parte de filtros, darle clic aquí a filtros, quitamos la parte de educación, perdón, este es comida, educación, entretenimiento, no, perdón, cancelamos. Vamos a hacerlo nuevamente desde el principio. Quitamos toda la información. Y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto se ha gastado de combustible a la fecha? Entonces vamos a ver. Traemos la categoría. No, perdón, no es la categoría, es el gasto. Traemos el gasto acá y como ustedes ven, aquí están todas las ocasiones de gasto: cena de amistades, cine, combustible, y ya lo tenemos aquí. ¿Y qué otra información vamos a poner? El total de gastos de cada uno de ellos, y aquí tenemos todas las ocasiones de gasto, pero la pregunta nos dice cuánto se ha gastado de combustible a la fecha. Solo nos pide combustible y entonces deseleccionamos todo y damos clic en combustible y le damos a aceptar, y acá tenemos lo que hemos gastado a la fecha de combustible, que son $780. Seguimos con nuestra pregunta 7, que nos hace y nos dice
desglose por categoría en orden descendente las mayores compras. Otra vez venimos, copiamos esta tablita que estamos señalando, la vamos a copiar acá para hacer nuestro trabajo. Ok, vamos a darle enter para que se borre acá y vamos a poner en cero esta tablita y ya tenemos en cero nuestra tabla, como ustedes pueden ver. Entonces, desglose por categoría en orden descendente las mayores compras. ¿Qué información vamos a agarrar? La categoría, la traemos a fila. Pero ¿qué pasa? En este caso, ya habíamos nosotros seleccionado solo educación. Teníamos de educación. Vamos a seleccionar todas las categorías nuevamente y las incorporamos. Y de hecho aquí tenemos todas las categorías: comida, educación, entretenimiento, gasto de personal, etc. Ahora, ¿qué hacemos? Traemos la información de sumatoria de compras de las compras a valores y ya tenemos toda la información pertinente. O sea, cada una de las categorías tiene su valor acumulado a la fecha. ¿Qué hacemos? Nos pregunta en orden descendente las mayores compras. Entonces nos vamos acá y más opciones, y nos vamos a más opciones de ordenación, le damos clic y seleccionamos acá donde dice descendente. Nos vamos a ver que vamos a poner en orden descendente van a ser los valores de compra, le damos suma de compras y luego le damos aceptar. Y como ustedes ven, la tabla se nos ha organizado en orden descendente de mayor gasto a menor gasto. Comida es lo que más se ha gastado, 1815, transporte 965, educación 800 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la pregunta número 8. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta: construya gráfico que muestre las compras por mes. Otra vez copiamos nuestra tablita anterior, la ponemos en cero, damos clic aquí, la ponemos en cero y ya tenemos nuestra tabla base que vamos a poner. ¿Qué información vamos a poner en las filas? Vamos a poner la información de mes, ya tenemos los meses y ahora vamos a traer aquí las compras por. Entonces ya tenemos la información relativa a nuestra tabla dinámica y nos vamos a insertar gráfico recomendado y aquí lo tenemos. Vamos a aceptar y nos trae acá la información donde vemos que básicamente estamos graficando la información por mes. Mes de enero 400 de compra, mes de febrero 925, mes de marzo 915, mes de abril 1180 y mes de mayo 985. Y podemos ponerla en esta forma también. Le hemos cambiado la presentación para que la puedan ver. Ahora vamos a contestar nuestra pregunta 9. Nuestra pregunta 9 nos dice: construya gráfico que muestre las compras por mes y por quincena. Ok, entonces nos vamos a copiar la tablita anterior de donde vamos a partir y tenemos que plantear la información de compras por mes y por quincena. Vamos a borrar la tablita para quedar en cero otra vez. ¿Qué información? Aquí ya nos queda en blanco la tabla. ¿Y qué información es la que vamos a poner en la fila? Mes, vamos a poner quincena
ya tenemos mes y quincena 1 y quincena 2. Y a continuación traemos las compras y de esta forma nos está dando la información relacionada con las compras. Por ejemplo, aquí tienen las compras totales del mes 400 y por quincena, la primera quincena 165 y en la segunda 235 y esto suma 400. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar vamos a dar a insertar gráfico recomendado. También podemos dar acá, aprovechando que dice acá herramientas de tabla dinámica, vamos a usar las herramientas de tabla dinámica y damos a analizar y al lado dice gráfico dinámico. Entonces le damos gráfico dinámico y como ustedes pueden ver, aquí tenemos el gráfico básicamente en donde nos da ya directamente la información como la queremos por quincena y por mes y le damos a aceptar. Vamos a aceptar, buscamos en el diseño, vamos a ver cómo lo queremos poner. Vamos a ver cuál es el que nos gusta más. Estamos seleccionando. Aquí vamos a utilizar este. Y damos por concluida. Entonces tenemos mes de enero. Tenemos por mes quincena 1, 165. Vamos a buscar una donde le pongamos los datos. Vamos a buscar otro hacia atrás. Aquí. Este nos da, fíjense bien, la información por quincena. Primera quincena 165, segunda quincena 235 y el mes de abajo, mes de enero. Así que le damos clic y ya tenemos graficada y contestada la última pregunta que nos hizo el ejercicio. De esta forma terminamos con el segundo ejemplo, el cual nos da una idea de cómo trabajar el desarrollo de cualquier tipo de tabla dinámica donde nosotros podamos elaborar y sacar información relevante que nos pidan para establecer los parámetros en una gestión de análisis, cuantitativo para la toma de decisiones gerenciales.